Muy bien. Bueno, entonces en esta segunda parte de las ecuaciones de Einstein habíamos dicho que nosotros encontramos unas ecuaciones de conservación, que era la derivada covariante de G mu nu, y esto era igual a la derivada covariante, pásale, de T mu nu, y esto es igual a cero, ¿no? Entonces habíamos dicho que, si quieres, sí. Bueno, más para acá te iba a decir para que no se refleje. Habíamos dicho que Einstein encontró este tensor e independientemente mostró que esto es igual a cero, ¿no? Y nosotros usando las identidades de Bianchi, que eran las muy largas, que eran las que les había dicho que le echen un ojo, nosotros podemos obtener estas, ¿no? Sin necesidad de saber nada en principio. O sea, nada más Einstein dijo, la parte conservada aquí es igual a la parte conservada acá, y ya, ¿no? Entonces, digamos, en principio es el poder de las identidades de Bianchi. Entonces ya obtuvimos las ecuaciones de ADM, de evolución, y esto es evolución del espacio-tiempo, ¿no? Del espacio-tiempo. Entonces ya sabemos qué describe la geometría del espacio-tiempo, o sea, la curvatura extrínseca, la curvatura de Riemann o los que van derivados, o sea, las contracciones que son el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, alfa, beta, ya tenemos la descripción de la geometría, ¿no? Entonces, en esta segunda parte queremos nosotros ahora comprender o obtener las ecuaciones de evolución para la materia, ¿vale? Sigue siendo válido estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿con qué partimos? Partimos con esas mismas ecuaciones. Nosotros ya sabíamos de mecánica clásica o de física clásica que tenemos la conservación de la masa. Entonces, esta se escribe así. Nosotros podemos definir una clase de flujo de masa y en particular, acuérdense que en relatividad nosotros tenemos dos masas, ¿no? Una masa que está en reposo y una masa que está en movimiento, podríamos decir, ¿no? Una masa total. Entonces, aquí en el sistema del fluido, en el sistema comóvil del fluido, pues esta cosa solamente tiene componente ρ y todas las otras componentes son cero. Acá acuérdense que en relatividad siempre queremos nosotros tener cuadrivelocidades o tensores tipo 0,2. Entonces, por eso lo escribimos así. En realidad se puede escribir así. Bueno, aquí a lo mejor nos faltaría... no, porque este es el unitario, ¿no? Eh, y entonces partimos de estas, de la primera, la conservación de la masa. Entonces, la conservación del tensor de energía-momento. Ahorita vamos a ver qué es. Y en particular para nosotros nos interesa también la ecuación de conservación del tensor de Faraday. ¿Qué nos da estas ecuaciones cuando lo desarrollamos? Nos dan las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell en forma covariante. Acuérdense que nosotros dijimos que en relatividad general queremos que todas nuestras leyes tengan una forma covariante, que es esta, ¿no? Entonces, por ahí vamos bien, ¿vale? Bueno, entonces, el tensor de energía-momento es un flujo de momento mu en dirección nu. Entonces, en realidad son muchas cosas. Acá los voy a poner así, a ver si se puede. Entonces, la componente 0,0 es la densidad de energía. Esta siempre va a ser así, en cualquier sistema de referencia. De hecho, estas definiciones deberían de valer en el sistema de referencia del laboratorio o del fluido, ¿vale? Luego tenemos un flujo de energía, tenemos una densidad de momento, y todos estos, en principio, podríamos nosotros decir que es el tensor de presiones. No sé ustedes, pero a mí me sorprendió que, bueno, mi idea inicial era que la presión era uniforme, ¿no? E isotrópica en todos lados. Pero luego cuando descubrí que existía el tensor de presiones,
pues nada, descubres que en realidad en cualquier dirección puedes tener diferentes presiones. La isotrópica, pues es la diagonal. Si estas son ceros, entonces sería eh, isotrópica, ¿no? Pero en general podemos tener otras componentes o le llamamos flujos de momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá lo mismo. Depende de en qué dirección vayamos, ¿no? Cero i, o sea, esta de allá. Sería densidad de flujo de energía entonces en dirección y esta sería la iésima componente del momento en dirección temporal. Acuérdense que, bueno, ahorita vamos a ver. Esa es una... Acuérdense de los colores porque eso va a ser interesante a la hora de proyectar. Acuérdense que la vez pasada nosotros definimos un tensor de proyección y ese tensor de proyección podía ser espacial y otra proyección era en la dirección normal a las hipersuperficies, ¿no? Bueno, entonces eso va a ser interesante aquí. Entonces, en medio, las serían la TI, sería la jésima componente de la densidad de momento en dirección I. Y en la diagonal sería la presión isotrópica, ¿no? En realidad, nosotros casi siempre que vamos a estudiar los fluidos o los plasmas, estos van a ser cero y nada más vamos a tener términos aquí en la diagonal. De hecho, bueno, yo no me acuerdo si tenemos estos, pero en principio, nosotros podríamos tener todas las componentes. ¿Ok? Bueno, entonces, otra vez, este tensor tipo 2,0 contiene energía, momento y presión, ¿vale? Entonces, está muy bonito porque podemos meter todo ahí. Entonces, para un fluido perfecto, ¿qué quiere decir un fluido perfecto? Nosotros, en la vida real, tenemos fluidos que no son perfectos. ¿Qué quiere decir? Tenemos términos de estrés o términos de este, viscosidad o términos de, bueno, en inglés es heating, como de calentamiento, ¿no? Nosotros cuando estudiamos nuestros fluidos en realidad descartamos todos estos efectos. Otra vez, nosotros como que en este punto empezamos, nos regresamos un poquito como que a la idea de la vaca esférica que siempre hacemos en física. Por supuesto, nosotros podemos complicarnos la vida e incluir todos esos efectos. Y hay gente que está trabajando en eso ahorita mismo, ¿no? Pero ya es como digamos, pues investigaciones de punta, ¿no? Aunque suene tan fácil, en realidad se vuelve muy difícil resolver esas ecuaciones con todos esos efectos. Entonces, bueno, tenemos la densidad de masa en reposo, la entalpía específica, que se puede escribir en términos de la energía interna específica, de la presión y de la densidad. Acuérdense, la densidad es en reposo, porque al integrar esta en un volumen nos va a dar la masa en reposo, ¿no? Del fluido. O la masa, digamos, medido en el marco comóvil del fluido. La U son cuadrivelocidades. Acuérdense que esta cuadrivelocidad ahora es del fluido. O sea, nosotros tomamos un elemento de fluido y esa la vamos a seguir y va a ser esta cuadrivelocidad. Si nosotros estuviéramos en el marco del fluido, entonces esta cosa sería como lo que les enseñé antes, nada más tiene componente en el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, además de eso, tenemos entonces esta primera parte, tenemos la segunda parte en donde tenemos la presión y la geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque ahora nuestro fluido perfecto está inmerso en un espacio-tiempo de 4 dimensiones y nosotros, una vez que sepamos cómo evoluciona en el tiempo, o sea, cada paso de tiempo, podemos leer son las componentes de la métrica y sustituirlos aquí, ¿vale? Esa es la manera, bueno, una de las primeras maneras en que se retroalimenta la parte geométrica hacia la parte de materia, ¿vale? Es la primera, digo, porque hay más. Bueno, sí, eso, bueno, ahorita lo podemos ver, dónde influye más el espacio-tiempo. Me regreso entonces acá. Sí, no. Es eso porque está directamente en nuestro tensor de energía-momento, ¿vale? Pero acuérdense ustedes de que estas derivadas covariantes
tienen términos de la métrica y símbolos de Christoffel. Y esos términos de la métrica, símbolos de Christoffel, están aquí calculados. Entonces, imagínense que nosotros vamos de un tiempo inicial a un tiempo más delta t, ¿no? Nosotros primero, bueno, ahí depende de la convención, pero lo primero que se hace es evolucionar la geometría, o sea, sí, primero la G-mu-nu, o no sé cómo decirlo, porque no es solo la G-mu-nu, ¿no? Bueno, sí, G-mu-nu, K-mu-nu, alfa y beta, ¿no? O sea, avanzamos con esta, luego usamos esta que ya está evolucionada para calcular todo eso, estamos aquí todavía, y ahora evolucionamos la geometría. Cuando estamos aquí, vamos al siguiente paso, tomamos la geometría, la materia, perdón. Acuérdense que en las ecuaciones de geometría teníamos términos de fuente que tenían que ver con la materia. Tomamos esta evolucionada y nos vamos así, ¿no? Es una convención. ¿Cuál quieres evolucionar primero? ¿La materia o la geometría? No hay mucha diferencia porque son delta t muy chiquitos. Pero así están ligados, ¿no? Entonces, esto que ya está evolucionado lo metemos aquí, ¿vale? Les digo, aquí nos van, depende de qué orden esté nuestro tensor, van a aparecer símbolos de Christoffel, más, menos, ¿no? Entonces, pero allá era en la parte de materia literalmente, ¿no? La presión estaba siendo multiplicada por la geometría del espacio-tiempo. Muy bien. Aquí, no sé si lo voy a mencionar después, pero, no, sí, aquí está. Bueno, aquí hay una tarea. Lo que yo les decía, ¿no? Esos términos de calentamiento o de estrés o de... Es que yo siempre me acuerdo que le llamo cizallamiento, pero creo que hay otro nombre. Y viscosidad, porque hay una manera completa, una forma completa del tensor de energía-momento. Otra vez, parece fácil que son términos extra, pero salen derivadas segundas de la velocidad. Y términos cruzados y tensores de más alto orden. Entonces, eso complica mucho las ecuaciones. Ahorita van a ver por qué. Eh, Muy bien. Bueno, entonces esta entalpía específica no se escribe siempre así y depende de la ecuación de estado del plasma. Entonces, ¿qué es esta ecuación de estado? Bueno, a nivel microscópico, nosotros necesitamos saber cuáles son las propiedades termodinámicas. ¿Quién ya llevó mecánica estadística? ¿Todavía no? ¿Termo? Ok. ¿Ustedes? ¿Mecánica estadística? ¿O no? ¿O física estadística? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahí, tanto en termo, bueno, de hecho, debería ser primero física estadística y luego termo. Porque uno lo descubre después. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que empezar a nivel microscópico a ver los fluidos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, bueno, tenemos otra clase con mis alumnos de maestría y doctorado que se llama magnetohidrodinámica relativista. Pero se trata de obtener las ecuaciones que nosotros vamos a obtener también, pero de primeros principios. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tomar un fluido, un plasma si quieren, y vamos a decir, a ver, ¿de qué está compuesto? Pues de electrones, protones, iones, ¿no? Y muchas cosas más, por supuesto, cuando hay interacción entre ellos. Pero lo más simple es empezar y decir, ¿sabes qué? Tengo un gas, podríamos decir granulado, que está compuesto por una sola partícula, tú escoge cuál, son indistinguibles entre ellos y hay colisiones binarias, o sea, nomás tú colisiones con tu próximo, no colisiones dos, tres veces. ¿Qué es lo que haces? Bueno, tomas un elemento de fluido y dices, bueno, pues aquí en mi elemento de fluido tengo un montón de partículas, ¿vale? Entonces tengo un montón de partículas y cada partícula tiene una velocidad en diferente dirección, ¿vale? Y entonces pareciera todo un caos ahí. ¿Qué es lo que hace uno? Pues lo que hace uno es, si estas cosas son
partículas individuales, lo que uno calcula es lo que en inglés le llaman bulk velocity. ¿Qué es eso? Pues es una, le vamos a llamar sin flecha, es un valor medio entre todas estas velocidades. Y todas estas velocidades viven, este sería el número de partículas aquí encerradas, y estas cosas viven, esta es una función de distribución. Y o sea, cada partícula individual tiene una velocidad. Entonces tú integras sobre todas y haces un promedio, ¿vale? ¿Sobre qué? Pues sobre las velocidades. Entonces resulta que uno en física estadística empieza diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero analizar el plasma o el fluido como si fuera en el espacio-fase. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora mi volumen está descrito por velocidades y posiciones. Son 6 dimensiones. Entonces, cuando integras esto, tú puedes también esto de acá, puedes obtener posiciones, ya no me acuerdo cómo es, déjame ver, déjame acordarme. Mm, tú tienes una, creo que era con el número este es el número de partículas. Ajá. Tú tienes una función de distribución. ¿Qué es esa función de distribución? Pues no es más que los estados posibles de cada partícula en ese espacio de 6 dimensiones. Con eso, tú tienes esta función de distribución, integras sobre todas las velocidades y obtienes un valor que es promedio. Y esta es la velocidad de la que siempre nosotros vamos a hablar en el fluido, porque tú tomas un elemento de fluido y solamente vemos a nivel macroscópico. Ahora, entre la velocidad, aquí tenemos temperatura, tenemos presión, de hecho, el tensor de presión, ¿vale? Tenemos densidad, que vamos a definir con el número de partículas, y tenemos una energía interna. Esta energía interna es la energía que se mide, es la energía cinética que se mide, que es una diferencia entre esta y cada una de estas, ¿vale? Bueno, se las pongo para que no nos confundamos. Es una específica, o sea, es un medio de, creo que era así, b menos u al cuadrado, ¿vale? O sea, la b, acuérdense que es la promedio, y la u son las individuales. Entonces, así se define la energía interna. Ahora, entre la energía interna, la densidad, la presión y la temperatura hay una relación entre ellas, ¿vale? A eso se le llama ecuación de estado. Otra vez, en nuestro caso, es el de un gas ideal y se define así. O sea, la presión es igual a la densidad de masa en reposo por la energía por el índice adiabático menos uno, ¿vale? Esta siempre va a aparecer en cualquier lado que ustedes vean plasmas astrofísicos, porque es el más fácil. Pero, bueno, acá me faltó el potencial químico que estaría también relacionado con la energía. Bueno, de hecho, entre todos, pues, ¿no? Pero entonces hay ecuaciones de estado, se llaman tabuladas. ¿Por qué tabuladas? Porque hay gente que se dedica solamente a integrar, digamos, algunas ecuaciones constitutivas que nos dicen la relación entre partículas, si tienen autointeracción, si tienen segundo orden de interacción, y con eso obtienen relaciones entre estas variables, pero no se pueden escribir en una forma analítica. O sea, ellos literalmente tienen tablas y tú para una presión tienes una densidad y una energía y un potencial químico. Entonces uno tiene que ir a leer esas tablas, porque son tan complicadas que las ecuaciones son tan complicadas que uno no las resuelve cada vez que resuelve las ecuaciones que nosotros queremos resolver, ¿vale? Esto es lo más fácil, ¿vale? Bueno, esto se los digo nada más para que lo sepan, ¿no? No lo vamos a ver nosotros. Esto de acá. Esta sí, esta es la que vamos a usar siempre. Estas, o sea, estas se usan en cualquier lugar, ¿vale?
en plasmas, en astrofísica. Estas se usan más para ecuación, para describir estrellas de neutrones, porque en las estrellas de neutrones tú ya tienes más partículas y más componentes. Entonces, otra vez, uno puede escribir como una clase de Lagrangiana de materia, en donde uno mete interacciones entre partículas y si tienes 5 o 6 partículas, tienes un montón de interacciones o autointeracciones. Entonces, se usa más ahí, porque ya estás tratando con materia nuclear. Y sí, se usan más para estrellas de neutrones. Por eso casi en plasmas astrofísicas casi no se usan, solo la gente que hace estrellas de neutrones. Y en particular las que yo conozco como unas 50, las usamos para hacer estrellas relativistas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la correcta? No sabemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta abierta de la física ahora, hoy en día. ¿Cuál es la ecuación de estado que describe a las estrellas de neutrones? Y mucha gente, muchos grupos están trabajando en eso. Entonces, otra vez, no nos vamos a complicar la vida aquí. Solo para que sepan que existen. Eh, el tensor de Faraday nos permite escribir los términos del tensor de energía-momento, pero ahora electrodinámico, ¿no? O electromagnético. Nosotros vamos a usar una aproximación que se llama MHD ideal. Ahorita vamos a ver qué es. Ah, bueno, acá les puse tarea informal, ¿no? Yo diría que física estadística más que termo. Bueno, termo también. Y ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Así un repasito nomás para que se acuerden qué es. En termo, en particular, ecuaciones de estado, índice adiabático y si pueden de física estadística, conceptos básicos. ¿Sí? Bueno, entonces, en particular, otra vez, allá estábamos hablando, antes estábamos hablando de que tenemos un tensor de energía-momento y de un gas ideal porque no teníamos todos estos términos extra de calentamiento, de viscosidad, ¿vale? Pero acá nosotros podemos incluir toda la materia que se les ocurra, bueno, no son muchas en realidad, pero toda la materia que se les ocurra la pueden meter en este TEM1, ¿vale? Entonces, lo primero, lo más fácil, pues es un fluido, o sea, describir nuestro plasma astrofísico como un fluido, o sea, un continuo, ¿vale? Luego, nosotros siempre, casi todos los sistemas que conocemos tienen campos magnéticos, por lo que queremos introducir el tensor de energía momento magnético. En realidad tendría que ser electromagnético, pero nosotros vamos a usar el magnético solamente porque se llama aproximación de magnetohidrodinámica ideal. Entonces, otra vez, la del fluido ya la habíamos visto, está facilísimo. Lo único que necesitamos es la ecuación de estado en esta H y ya tendríamos todo básicamente. Para los campos electromagnéticos, entonces partimos del tensor de Faraday. Este tensor de Faraday se define así. Bueno, lo iba a escribir, pero aquí está. La E y la B son los campos eléctricos y magnéticos cuatrodimensionales. Acuérdense que en relatividad nos gusta escribir las cosas como cuatro vectores, ¿vale? Entonces aquí es lo mismo. Esta es cuadrivector, esta también. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en el sistema de referencia del fluido? Pues resulta que la componente temporal sería cero, porque acuérdense, otra vez, eh, la referencia, el sistema comóvil del fluido es el sistema de laboratorio. O sea que el campo electromagnético, aunque sea cuatrodimensional, tiene que ser tresdimensional localmente, ¿vale? En el marco del fluido. Entonces, eso quiere decir. Y nada, pues estas son definiciones que tenemos. Acuérdense, este es el dual, así se escribe, no sé por si no se acordaban. Aquí lo interesante, en cualquier tensor, casi casi que los duales, nada más sube y baja índices. Pero aquí está interesante porque el tensor de Faraday tiene componentes con el campo eléctrico y luego un rotacional de B, pero su dual tiene componentes del campo magnético y un rotacional de E, ¿no?
O sea, están como cambiados. Entonces, esto está muy interesante. Y nosotros, en realidad, queremos, les digo, de manera general, queremos que nuestro plasma tenga campos eléctricos. Pero nosotros usamos, en principio, las observaciones muestran que casi todos los plasmas son neutros, ¿vale? Entonces no tenemos campo eléctrico. Muy bien. Esta cuadrivelocidad era la misma, ¿no? De hace rato. Ah, bueno, acá nada más por notación, que es este símbolo de Levi-Civita antisimétrico, que ahora se define en términos de deltas y de la métrica, ¿vale? O sea que aquí también va la métrica del espacio-tiempo. Y nada, es más uno, menos uno o cero, dependiendo de si tenemos permutaciones pares, impares o índices repetidos. Entonces, siempre que tengamos índices repetidos, eso es cero. G es el determinante de la cuatrométrica. Gamma ya habíamos dicho que era la métrica inducida o la tres métrica. Y entonces, si nosotros podríamos definir el dual así de esta manera, ¿vale? Ah, bueno, lo que ya les dije, ¿no? En un sistema inercial local o el sistema comóvil al fluido, estas E y B minúsculas tendrían componentes solamente espaciales, ¿no? Y la U, pues tendría solamente componente temporal. Ajá. Entonces ahí localmente, la EMU se puede definir como una contracción del tensor de Faraday con la UNU y la B como la contracción del dual con UMU, ¿vale? Acuérdense que esta mu obedece esta relación porque era tipo tiempo, ¿no? O sea, es un observador que se mueve dentro del cono de luz. Venía de ahí esta condición. Y nada, lo que ya sabíamos de la formulación 3 más uno. Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? Porque ya vamos a pasar a las proyecciones. Ok. Bueno, esta era la misma base que usamos en 3 más uno. Ahora lo vamos a ver como bueno, ya la habíamos visto como una base de cuatro dimensiones, pero en la primera entrada tenemos n. Si se fijan, n en realidad, aunque sea cuatro dimensional, solamente tiene una componente, ¿no? Diferente de cero. Y bueno, las coordenadas usuales que siempre tenemos, ¿no? Entonces esta en la parte temporal, pues sería un menos alfa delta cero nu. Y tiene sentido porque pues es temporal nada más. Y la espacial se va a dividir entre beta y gamma y j. ¿Ok? Bueno, entonces esto era lo que ya habíamos dicho. Solamente que escrito en nuestra base. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es una proyección del campo eléctrico a lo largo de esta base o en esta base, ¿no? Y nada. Aquí los únicos, en realidad es muy general, es una proyección genérica, pero resulta que los únicos términos que sobreviven aquí, pues serían la componente cero de la cuadrivelocidad. Otra vez estamos pensando que estamos en el marco del fluido, ¿vale? Por eso la U solamente tiene una componente, la cero, ¿ok? Nada, las ecuaciones de Maxwell entonces en forma covariante se describen de esta manera. La J ahora es nuestra corriente, o sea, le llamé Q porque aquí depende de qué especie vamos a tener, multiplicado por la cuadrivelocidad y la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm ahora se escribe así. Acuérdense que esta cosa era el campo eléctrico chiquito, ¿no? Lo chistoso es que esto es para un fluido con una sola especie de partículas. Regresando un poquito a la parte de que si nosotros tenemos el plasma y consideramos que tenemos muchas partículas ahí, van a surgir muchos más términos, ¿vale? Y aunque parezca muy sencillo, tampoco nadie lo había hecho. Recientemente nosotros hicimos el seguimiento dinámico de las partículas y generalizamos esta ley de Ohm para tres especies de partículas: electrones, positrones y iones.
Aquí todavía es general, pero vamos a llegar Es que como allá ya escribí magnético nada más, me acuerdo. Sí, 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 todavía tenemos las dos, mira. Todavía tenemos, o sea, estas son las ecuaciones completas de Maxwell, las cuatro, ¿vale? Y otra vez, esta es la forma covariante que siempre hemos dicho que queremos, ¿no? Sigma es la conductividad eléctrica, otra vez, esta es la misma, la U mu de siempre. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Que esta nabla contiene términos de la métrica y de los símbolos de Christoffel. O sea, es este. Ah, bueno, lo enfaticé porque estamos diciendo que es forma covariante. Casi siempre que decimos que es forma covariante, quiere decir que es válido para relatividad general, para relatividad especial y para mecánica clásica en principio en una aproximación sintótica, ¿no? Bueno, entonces, el tensor de energía-momento está definido de esta manera en términos del tensor de Faraday. Si sustituimos la definición, entonces nos salen un montón de términos cruzados que tienen campos eléctricos, campos magnéticos, esta relación de Levi-Civita relativista le podríamos llamar, términos de la métrica sueltas, ¿no? Y entonces aquí es donde entra lo de, o sea, esta es la completa y nosotros quisiéramos resolver esta. Bueno, Nablamu de esta, ¿no? Pero, aquí entra lo que les decía, ¿no? Que nosotros queremos usar, al menos en este curso, la aproximación de magnetohidrodinámica ideal. ¿Qué significa? Bueno, les decía, esto es la vaca esférica, pero tiene buena motivación. O sea, astrofísicamente se ha visto que el plasma es más o menos neutro. Entonces eso quiere decir que, si nos acordamos de nuestra ecuación de Maxwell, que nabla.e sería igual a cero. Luego, también otra propiedad fundamental es que los plasmas astrofísicos son casi un conductor perfecto. O sea que sigma es infinito. Pero bueno, ya saben que cosas infinitas no nos gustan. Entonces, ¿qué es lo que haces para matar ese infinito? Pues matas el campo eléctrico, ¿no? Lo multiplicas por cero. O sea, haces el campo magnético igual a cero. Y entonces, en vez de que este término se te vaya a infinito, se te va a cero. ¿Vale? Otra vez, está em, motivado astrofísicamente. Podemos definir entonces nosotros definimos la frecuencia del plasma así, con el número de partículas, la carga, ay, ¿cómo se llama? El coeficiente ¿cómo se llama en electros? La epsilon cero. Susceptibilidad, permeabilidad. Susceptibilidad eléctrica y magnética, ¿no? Ajá, eso. Ajá, epsilon cero. Ay, se me fue. Bueno, era susceptibilidad eléctrica y magnética, ¿no? Eso. Permisividad eléctrica. Ya. Gracias, se me fue. Se me fue, se me fue. Ajá. Y la masa del electrón. ¿Por qué estamos pensando que nuestro plasma está hecho de electrones? La densidad de número, la carga del electrón, la masa del electrón. Y también podemos definir nosotros, una vez que sabemos todo esto, la distancia media recorrida por partícula, ¿vale? Cuando se mueve a una cierta velocidad. Em, y un tiempo característico que es em, que se escribe en términos de la frecuencia y también tiene relación con... No, esto es para motivar por qué matamos ese término en realidad. Acá vamos a ver, o sea, una vez visto que podemos definir un tiempo característico y una frecuencia del plasma, nosotros a lo que nos interesa, o sea, ustedes imagínense que está moviendo el plasma un electrón, ¿no? Y su camino,
camino medio libre, pues tiene cierta distancia y este campo eléctrico está inmerso, perdón, esta partícula está inmersa en un campo eléctrico. ¿Qué pasa si una partícula está inmersa en un campo eléctrico? Pues va a sufrir una fuerza, ¿no? La fuerza de Lorentz y va a desviarse, ¿vale? A lo que queremos llegar nosotros es que, y esta cuando se mueve, pues tiene una cuadrivelocidad que podemos asociar con la corriente. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo cambia el campo eléctrico? ¿Vale? ¿O qué tan fuerte es el campo eléctrico respecto a la corriente, o sea, respecto a cómo se mueve esa partícula? ¿Vale? ¿Qué domina sobre eso? En plasmas astrofísicos, nosotros estamos diciendo que es del orden de 10 a la menos 22. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético, que el campo eléctrico casi no afecta a la dinámica de la partícula, o sea que se mueve casi libre, sin fuerza de Lorentz, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sin problemas podemos ignorar el campo eléctrico y nuestra descripción del plasma va a seguir siendo correcta, ¿vale? Y esto en principio está motivado en términos astrofísicos, o sea, son datos astrofísicos. Otra vez, nada más es para motivar y decir por qué estamos matando el campo eléctrico. ¿Dónde? El término de F uno por justamente tiene el campo eléctrico más tarde. Ahora fue el ajá, había mencionado que eso solamente es una E. Ahora solo tiene Ah, podemos definir otra que sea B, ah, que sea una proyección. No sé si lo puse, si lo voy a poner acá, a ver. No, las dos, o sea, déjame ver. O sea, tanto la B como la E la podemos definir en términos del tensor de Faraday. Deja ver aquí. Creo que no lo puse eso. Pero sí, o sea, tanto la B como la E se pueden definir en términos de una proyección. Así como bueno, aquí incluso podríamos verlo. Solamente tenemos que proyectar por un mu o un nu, dependiendo de qué queramos que sobreviva aquí. Y entonces tendríamos, ¿qué dijimos que teníamos? O sea, la E mu podría ser U, ¿qué le pusimos a la F? F mu nu, nu. Y la B, ya no me acuerdo si es así, creo que lo puse más adelante. Una es con el tensor de Faraday y la otra es con su dual. Mm. Pero las dos se pueden definir así. Creo que más adelante sí lo puse. Ok, bueno, entonces, déjeme ir lento para ver si lo puse aquí. sí. Aquí está, mira. Ahí. Bueno, sí. Ajá. Exacto. Pero sí tiene las dos componentes, ¿no? En principio, otra vez, la forma completa, si se fijan, la forma completa del tensor de energía-momento tiene todas, ¿no? Y los rotacionales también. Ok, otra vez. Entonces, aquí esto es para justificar por qué nosotros estamos ignorando eso. Y tiene sentido y es válido. Otra vez, motivado astrofísicamente, ¿no? Porque en el núcleo terrestre, por ejemplo, ¿no? El tiempo característico que se mide con los electrones o este plasma es de 10 a la 11. Entonces, ustedes vayan sustituyendo aquí, ¿no? En esta tau sería del orden de 10 a la menos 22. En el Sol de 10 a la 17. Entonces acá sería del orden de 10 a la menos, ¿qué? 38. En jets relativistas, que es un poquito lo que nos interesa. Bueno, aquí jets relativistas y sombras, ¿no? Es del orden de 10 a la 13, entonces está mucho más grande también. Entonces, otra vez, para justificar que es válido. Este, hay gente que trabaja, bueno, yo incluido con otros colegas,
en donde trabajamos el sistema completo de ecuaciones, porque después surgen fenómenos físicos que no podemos explicar si no está el campo eléctrico. Entonces, aunque sea muy, muy chiquito el campo eléctrico, así minúsculo de este orden, necesitamos meterlo, porque entonces, para que la física sea consistente. Es un fenómeno que se llama reconexión magnética. Esa reconexión magnética, ocurre usualmente, imagínense un plasma turbulento, ¿no? De tal manera, y con campos magnéticos y eléctricos, ¿no? De tal manera que en un momento nosotros podemos ver campos magnéticos o las líneas de campo magnético cerradas en un loop. Y estas se encuentran con otra, ¿no? Y van en sentido contrario. Esta sigue siendo la misma, el campo magnético en el plasma. Entonces, en un plasma turbulento ocurre esto. Aquí, en esta región, tenemos entonces, se encuentran las líneas de campo que van en sentido contrario. Cuando se encuentran, se rompen. Y cuando se rompen, liberan energía magnética, se disipa energía magnética. Cuando una particulita viene por acá y está aquí, justo en el momento adecuado, esa energía magnética disipada es transferida a energía cinética de la partícula y es acelerada. Entonces es un mecanismo de aceleración. Y eso pasa en los jets. Entonces, en nuestras simulaciones pasa. De hecho, les mostré la vez pasada una simulación. En esa simulación había una cadenita de bolitas así, ¿no? Con círculos cerrados. Eran loops de campos magnéticos. Y ocurren, porque numéricamente nosotros tenemos una mini campo eléctrico, porque siempre hay errores numéricos en las simulaciones. Entonces, si nosotros queremos motivar nuestros resultados usando eso, no podemos. O sea, sí podemos, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque la manera correcta de hacer esto, tú tienes una corriente aquí, eléctrica, que necesitas para, bueno, en la fuerza de Lorentz y todo, para poder decir que esa energía se transfirió a la energía cinética. Energía magnética se transfirió a la energía cinética de la partícula. Entonces, al final tenemos que regresar ahí. Pero, bueno, empezamos por el principio, digamos, ¿no? Vamos en orden cronológico. Y muchos, muchos años la gente ha trabajado con esto. Solamente hace como a lo mejor unos 5 años que la gente empezó a meter la otra, o sea, con campos magnéticos. Y se puede, o sea, sí se puede. Entonces, otra vez, nada más para nuestro sistema va a ser GRMSD ideal, le decimos, porque nuestro plasma es un conductor perfecto, no tenemos localmente campos eléctricos en el marco del fluido, pero sí tenemos, como siempre, ¿no? En electro, tenemos un campo eléctrico que es inducido, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí, si hacemos trampa, no lo escribimos como E, sino B cruz B, ¿no? Pero hay un campo magnético inducido, ¿no? Y nada, entonces forzamos esto, o sea, de la ley de Ohm, y obtenemos el campo inducido, ¿no? Esto entonces nos forza a llevar a que el tensor, a que el campo eléctrico cuatrodimensional es igual a cero, ¿vale? Y nada, ¿qué nos queda? Pues bueno, alegremente nos queda que la F mu nu solamente está en términos del campo magnético y su dual también. Entonces, las ecuaciones de Einstein, de Maxwell, serían estas, o sea, la ley de Ampère y de Gauss para E, serían estas de aquí. Y de estas se pueden obtener la ecuación de evolución para B y la construcción de no monopolos magnéticos, ¿vale? Bueno, esto podría ser de tarea. ¿Quieren hacerlo de tarea? En realidad, solo hay que em, hacer talacha y ver que los términos coinciden con lo que nosotros conocemos usualmente como las ecuaciones de Maxwell. La tarea que debemos ¿La de cuál?
No, o sea, estas son tareas de esta semana. Sería hasta el otro. El próximo viernes, digamos, se termina. Acuérdense, es tareas de la semana, o sea, de hoy y el jueves. Y el viernes se dejaría la tarea oficialmente. Y hasta el otro viernes sería que la entregarían. ¿Vale? Acuérdense que tienen una semana después de la semana de clases. Em, Muy bien. Entonces, el tensor de energía momento electromagnético, que ya es solo magnético, entonces sería así, ¿no? Si se fijan, se parece mucho al del fluido y ahora solamente tiene este tensor, esta suma de componentes del campo magnético y esta combinación del campo magnético. O sea, por eso yo antes ya le había puesto magnético, ya no es electromagnético. ¿Ok? Otra vez lo mismo, la geometría, la cuadrivelocidad del fluido y esto es muy importante, las ecuaciones van a aparecer ambas, de hecho. La B minúscula y la B mayúscula. Entonces nosotros otra vez nos partimos de la idea de que estábamos en un sistema de referencia inercial local o en el marco del fluido, y ahí la B mu nu era, perdón, sí, la B mu nu solo tenía componentes espaciales, que eran las B mayúsculas, ¿no? Pero aquí nosotros ya dijimos que ya estamos en un observador que se mueve a una velocidad arbitraria u mu. Entonces, para relacionar las cantidades en el marco del fluido, que sería la B mayúscula, con las de un observador que se mueve a una velocidad v, que además vive en un espacio-tiempo que tiene hipersuperficies de tres dimensiones con alfa y beta. Entonces se relacionan así. Si se fijan, esta transformación ya es muy genérica. Otra vez, nuestra, nuestro elemento de fluido se va moviendo y ese elemento de fluido tiene una línea mundo y en cada paso de tiempo tienes una hipersuperficie de tres dimensiones. Entonces tú tienes que pasar de esto de aquí, ¿no? A otra cosa acá en un tiempo distinto. Y acuérdense que acá nosotros teníamos nuestra hipersuperficie de tres dimensiones, ¿no? Y nosotros dijimos que teníamos una n y teníamos un beta y teníamos un alfa. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta transformación? Las Bs mayúsculas viven aquí y aquí y las estamos transportando, así como transportamos las coordenadas en 3 más uno. Por eso tiene términos tanto de la velocidad como alfa como beta. Entonces es más complejo, pero solamente hay que entender eso de ahí, ¿vale? Nos estamos transportando nuestras coordenadas y estamos transportando nuestra B mayúscula, ¿vale? El factor de Lorentz casi siempre le llamamos W, a veces le llamamos gamma, pero aquí le llamamos W. Otra vez, formulación 3 más uno, B en el marco del laboratorio es la mayúscula, la medida por un observador con velocidad U mu es B mu. Nosotros por lo regular le llamamos a este un observador euleriano, ¿vale? A esta, a la U, o al observador que se mueve con esa velocidad. Ah, bueno, acá están las ecuaciones de Maxwell, pero las tienen que derivar del otro, ¿no? Eh, No, de tarea, no, que queríamos hacer derivar eso. ajá, o sea, tienen que llegar a estas, del tensor de Faraday y su dual. Otra vez la nabla asociada a la métrica y a los símbolos de Christoffel. Y yo creo que podemos quedarnos aquí. Regresamos otra vez a la formulación 3 más uno. Y nada, entonces ahora solamente tenemos que imaginar que tenemos un elemento de fluido aquí y otro acá. Y queremos partir ahora de nuestras ecuaciones de conservación o en forma covariante, que ahora estas no cambiaron, estas siguen siendo igual, pero esta solamente es para el campo magnético. O sea, cuando decimos en magnetodinámica ideal las ecuaciones de Maxwell, nos referimos solamente a dos, ¿no? Una cosa, aquí hay dos cosas muy importantes. Una,
va a ser la evolución del campo magnético y la otra va a ser la constricción de no monopolos magnéticos. Las dos son muy importantes porque si no se rompe la física. Teóricamente no se puede romper la física porque, pues bueno, las ecuaciones fundamentales vienen de ahí, pero numéricamente sí se puede, porque son errores numéricos. Y luego vamos a ver con qué nos referimos a eso. Eh, a ver qué puse aquí. Nada, esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Del tensor de Riemann, de curvatura. Y nada. Entonces nos podemos quedar aquí, en donde nuestro tensor de energía-momento dijimos que era una suma, y es la suma del fluido más el campo magnético. Entonces B cuadrada se puede ver como una clase de densidad de energía magnética. De hecho, si se acuerdan del vector de Poynting, ahí les encargo. Este, y tenemos otra parte que es una clase de presión magnética. O sea, B cuadrada sobre 2 es presión magnética. Y ya tenemos ahora nuestro tensor de energía-momento del fluido más magnético. ¿Vale? Ah, no, eso es aquí. Investíguenme qué es el vector de Poynting y cómo se define.